nuestra predicación desde los textos que la liturgia de la palabra de hoy nos sugiere. Por supuesto, hemos comprendido que el tema es la humildad. Todos los textos apuntan a la humildad. Preparaste, oh Dios, casa para los pobres. Pero vamos a hablar de la humildad porque esto tiene que ser explicado cuidadosamente, no sea que malinterpretemos el concepto y la experiencia de la humildad. Primer asunto que debemos tratar. Todos soñamos con llegar muy alto. Y desde pequeños nos han enseñado que debemos prepararnos para el futuro y que debemos prepararnos bien. Que debemos estudiar cuidadosamente, que debemos hacer una carrera y que debemos conseguir un buen trabajo. Sin embargo, todo esto es válido. Todo esto es válido. Sin embargo, con todo esto, debemos aprender a no trepar. Es decir, debemos prepararnos para lograr los objetivos, pero no a trepar, que es distinto. ¿Qué significa esto? Significa que debemos estar por debajo, pero creciendo. Sin el ánimo de espavientos, sin el ánimo de perfiles altos, sin el ánimo de pisotear a nadie, sin el ánimo de pasar por encima de alguien. Prepárate, no trepes, mantén un perfil bajo, pero no dejes de crecer. Y estoy hablando de la humildad. Prepárate, no trepes, mantén un perfil bajo, pero no dejes de crecer. Crezcamos, progresemos, pero no pasemos por encima de nadie. No trepemos, mantengamos un bajo perfil. Segundo concepto que tenemos que aclarar: la humildad no tiene nada que ver con tu manera de vestir, no, con los bienes que tengas, tampoco. La humildad no tiene que ver con tu personalidad. Ay, es que va por la vida cabizbajo, es tímido, le da pena hasta saludar, como el de humilde. No. La humildad no tiene que ver ni con lo que tienes, ni con tu personalidad o tu carácter, pero sí tiene que ver con tu manera de relacionarte. Ahí sí. Porque seguramente usted conoce personas muy bien vestidas, con una manera muy hermosa de relacionarse, con una fluidez para entrar en contacto
discriminar y para no excluir a nadie de su círculo. Y tienen muchos bienes, pero es que la humildad no tiene nada que ver con el tener. Tampoco tiene que ver con el carácter, como es de tímido. Va por la vida cabizbajo, le da pena saludar, tan humilde. No. Ni con lo que tienes, ni con tu carácter, pero sí tiene que ver con tu capacidad de relacionarte. Entonces vamos a estudiar, después de hacer estas dos claridades, se tranquiliza y vuelve. Vamos entonces, después de estas dos claridades, a descubrir dónde está la verdadera grandeza del ser humano. Porque donde está la verdadera grandeza del ser humano está la humildad. Cuando hablamos de la verdadera grandeza del ser humano, no nos estamos refiriendo a la grandeza según el mundo. Nos estamos refiriendo a la grandeza según Dios. Si tú quieres ser humilde, aprende a ser grande desde Dios. Primero, serás verdaderamente grande cuando sepas ponerte de rodillas. Curioso que uno puede pensar, ¿cómo así? Si cuando me pongo de rodillas pierdo estatura. Sí, pierdes estatura en orden a lo físico, pero ganas estatura en orden a lo espiritual. Ya lo decía Albert Einstein, el hombre es verdaderamente grande cuando se pone de rodillas. ¿Cómo? Segundo, ¿cuándo somos verdaderamente grandes? Cuando somos capaces de hablar en un lenguaje tan sencillo que hasta los más pequeños nos entienden. Y no es fácil, porque uno termina siendo víctima del conocimiento técnico y a uno se le pega un lenguaje técnico. Miren, al abogado se le pega el tema, el lenguaje técnico de las leyes y el derecho. Al médico se le adhiere el lenguaje técnico de la medicina. Al cura se le adhiere el lenguaje técnico de la teología. Pero uno es verdaderamente grande cuando es capaz de separar a la hora de hablar el lenguaje técnico del lenguaje sencillo para que todos, incluso los más pequeños, puedan entender. Cuando uno comienza a hablar en un lenguaje técnico, lo único que pretende es descrestar. Y entonces uno descresta, pero la gente no entiende. Y la idea no es descrestar a nadie. La idea es que la gente pueda comprender lo que tú estás diciendo. Tercero, somos verdaderamente grandes cuando nos atrevemos a expresar lo que sentimos, así esto nos ponga en desventaja. Eso es grandeza. Que usted
uno dice, yo de esto, con esto no puedo hablar, porque después esto que yo estoy diciendo lo van a usar en contra mía. ¿Cierto que a veces pensamos así? Nos volvemos demasiado calculadores. No, yo de esto no hablo, porque esto se me puede devolver. Pero la verdadera grandeza del ser humano está ahí, que tú puedas expresar libremente lo que sientes, así eso te ponga en algún momento en desventaja. Cuarto, cuando somos verdaderamente grandes, cuando asumimos las dificultades y el sufrimiento sin desmoronarnos. Diga, desmoronarnos. Eso es grandeza. Porque suele pasar que cuando vienen las penurias a la vida nuestra, uno, como dicen los muchachos, uno se achicopala, uno merma, uno se siente apaleado, uno se desanima, uno se vuelve tímido. No, cuando vengan las dificultades, fuera el desánimo, fuera el achicopalamiento, fuera la timidez, porque tu grandeza se manifiesta en la dificultad. Manténgase firme, firme en medio de la adversidad. Prueba de ello, María, que estuvo de pie junto a la cruz. Ella no estaba ahí desmayada, haciendo el show, no, de pie junto a la cruz. En la película la muestran desmadejada, pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, narra que ella estaba de pie junto a la cruz. Inmensa, inmensa. Quinto, cuando somos verdaderamente grandes, esto me encanta, cuando usamos el diálogo como arma infalible para desactivar un conflicto. Eso es grandeza. Grandeza, que usted sea capaz de usar el diálogo como arma que no falla para desactivar un conflicto. Porque usted puede usar otro mecanismo que lo hace de alguna manera arrogante, poderoso, entre comillas. Un manotazo en la mesa, una puerta cerrada a las manos, un grito estentórea. ¿Para qué? Ah, es que él es el que manda en la casa, él es el grande de la casa. Eso no es grandeza. La verdadera grandeza es que usted pueda desactivar un conflicto con el diálogo. Ahí está la grandeza. Sexto, cuando somos verdaderamente grandes, cuando adoptamos la posición humilde frente al soberbio. Eso te hace gigante de verdad. Alguien viene a ti con impulso, con altivez, con prepotencia. Tú lo dejas venir. Ahí les estoy enseñando. Déjenlo que se venga. Y apenas llegue, usted asume la posición humilde, tranquila, serena. ¿Sabe qué hace usted con esa persona? La que la desarma. Imagínese un humilde desarmando un antiguo. Ahí está la verdadera grandeza. Séptimo, somos verdaderamente grandes cuando somos capaces de reconocer nuestras debilidades. Cuando somos capaces de decir, me equivoqué. Cuando somos capaces de decir, perdóneme, no era así. Yo no debía haber procedido de esa manera. Ahí
somos verdaderamente grandes. Todo el que reconoce que se equivocó, todo el que reconoce que falló, todo el que reconoce sus debilidades y pide perdón, ese es verdaderamente grande. Octavo, somos verdaderamente grandes cuando somos capaces de tratar bien al que está en desventaja. Eso es grandeza. Grandeza, que tú seas capaz de tratar con lujo de detalles, con altura, con dignidad, como el otro se lo merece por el solo hecho de ser persona, al portero de la unidad, al que vende los manguitos, a la empleada de servicio, al niño, al enfermo, al que está en desventaja. Eso es verdaderamente grandeza. Esta señora pelimorada que va y trapea con su empleada, que ni se crea grande, pero esta persona, esta señora pelimorada, que es capaz de darle el puesto que se merece a su empleada y la trata como persona, esa señora sí que es grande. La grandeza consiste en que tú seas capaz de tratar al que está en desventaja con dignidad, de igual a igual, con altura humana y cristiana. Noveno, somos verdaderamente grandes cuando manifestamos nuestra grandeza en los momentos puntuales, pero la formamos y la construimos en el cotidiano de la vida. Miren, hermanos, se los explico de esta forma. Esto de ser grande realmente aflorará en un momento puntual de la vida, pero se construirá en lo ordinario del camino. No es una cosa que se improvisa. Usted dice, uy, tuve un destello de verdadera grandeza. No, una persona no puede improvisar un destello de verdadera grandeza. Usted tendrá destellos en los momentos puntuales de grandeza verdadera si ha construido esa grandeza en el cotidiano de la vida, en el día a día, todos los días. Y finalmente, décimo, somos verdaderamente grandes cuando amamos. El amor sí que nos hace grandiosos. No es el que más odie, no es el que más se enoje, no es el que más pelee, no es el que más egoísta sea, es el que más ama. Si hay algo que nos hace grandes, es el amor y la capacidad de servir a los demás. Concluyamos esta predicación de esta manera. La humildad no está en lo que tienes o no tienes. La humildad no está en tu carácter. La humildad está en tu capacidad de relacionarte de igual a igual con el otro, reconociendo que no eres ni menos ni más que nada. Pónganse.